Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas, apreciadas visitas de la linda ciudad de Bucaramanga. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta linda ciudad donde creo que la última vez que vine fue hace unos 4 años, pero me dicen que la última vez que prediqué en esta iglesia fue, en la prehistoria, en el año 1982, que fue un año antes de salir de Icolven a los Estados Unidos para seguir mi pastorado allá. Gracias por venir. Vamos a estudiar algunas cosas muy importantes durante el transcurso de esta media semana. Vamos a tratar de concentrarnos lo más posible, porque lo que vamos a estudiar son asuntos de vida o muerte. Antes de comenzar, quiero tener una palabra de oración, así que les invito con reverencia, inclina sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por habernos traído aquí para esta reunión esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber traído visitas a este local. Pedimos al abrir tu santa palabra que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos mentes claras, corazones tiernos y capacítanos para asimilar y vivir en armonía con lo que estudiemos. Te damos gracias por el privilegio de la oración y gracias por respondernos, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema para esta noche es La historia horizontal y vertical. Un título un tanto extraño. Al contemplar nuestro mundo con ojos enrojecidos por el insomnio, todo pareciera estar fuera de control y en proceso de desintegración. Guerras, rumores de guerras, confusión de géneros, desamparados que viven y duermen en la calle, un aumento del matrimonio homosexual, la inflación galopante, las pandemias, los tumultos en la sociedad, el racismo, las inundaciones, las sequías, las hambres, los tornados, los terremotos, los huracanes, los incendios, las riñas políticas, los magnicidios, los hurtos, los tiroteos en masa, los suicidios, la drogadicción, podría continuar la lista, predominan en este mundo en el cual vivimos actualmente. Todo parece estar en caos y en desorden. Según pareciera, los demonios están en control del mundo. Pero la pregunta clave es: ¿están los demonios en verdad en control del mundo? ¿Cómo podemos explicar lo que está ocurriendo en el presente en el planeta Tierra? La respuesta es muy sencilla. La Biblia nos dice en Juan 12, 30 al 33, que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, venció a Satanás. Satanás fue echado, según dice la Biblia, del cielo como gobernante y representante de este mundo. Y por lo tanto, Satanás, habiendo sido arrojado, está lleno de ira en contra de Dios. Es la ira de un enemigo que está mal herido. Ahora, la Biblia nos dice que el cielo puede estar contento hoy, porque el acusador de los hermanos que iba al cielo para acusar a los fieles de Dios, cuando Cristo murió, fue lanzado fuera del cielo.
como gobernante y representante del planeta. Así que los cielos se pueden alegrar de eso, pero no la tierra. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 10 al 12. Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto no está hablando del lanzamiento original de Satanás del cielo, antes que este planeta fuera creado. Está hablando del lanzamiento fuera de Satanás cuando Cristo murió en la cruz. Ahora fíjense la reacción del cielo. Sigue diciendo: por lo cual, alegraos cielos. El fastidioso se fue. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Pero qué de la tierra? Oh, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el cielo se puede alegrar porque el fastidioso no está allá. Pero ay de la tierra y los moradores del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabe que tiene poco tiempo. Eso es lo que está pasando en este mundo ahora. Toda la lista con que comencé viene como resultado de la obra de Satanás. Ahora, en el transcurso de los años, he aprendido más y más la importancia de estudiar la historia. Y la razón por la cual me he dado cuenta que es vital entender la historia es porque, según la Biblia, la historia se repite. Es decir, lo que ocurrió en el pasado nos ayuda a entender lo que va a ocurrir en el futuro, porque en el futuro va a ser similar a lo que ocurrió en el pasado. ¿Por qué se repite la historia? Número uno, porque Dios no cambia. Número dos, porque Satanás no cambia. Y en tercer lugar, los seres humanos que no están convertidos, que son la mayoría, tampoco cambian. Y por esa razón, los eventos del pasado se repiten de nuevo en la historia. Quiero leer 3 versículos de la Biblia a donde nos dice que la historia se repite. El primer texto es de Eclesiastés 1 y el versículo 9. Eclesiastés 1 y el versículo 9. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. También en Eclesiastés 3 y el versículo 15, y ahora voy a leer de la versión, nueva versión viviente, porque es una traducción más clara. Dice lo siguiente: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y el mismo texto en la versión Dios habla hoy traduce de la siguiente manera: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Y Dios hace que el pasado se repita. Así que la historia nos enseña grandes lecciones en cuanto a lo que va a ocurrir en el futuro.
Y si entendemos la historia, vamos a entender la profecía, porque la profecía será una repetición en gran medida de la historia. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, no existe algo como historia secular e historia sagrada. No hay tal cosa como una distinción entre la historia sagrada y la historia secular. En realidad hay una sola historia. La historia que nosotros vemos a simple vista es solo una pequeña fracción de la historia que transpira en una esfera que no podemos ver. Un historiador solo puede describir eventos visibles que ocurrieron en el pasado con ciertas personas, en cierto lugar, en cierto tiempo y en cierta manera. Un historiador solo puede darnos eso, la historia que se ve. Es lo que yo llamo la historia horizontal, el plano en el cual vivimos nosotros. Pero hay una historia que está transpirando detrás del telón que no vemos con los ojos físicos. Es una batalla entre el cielo y la tierra, entre Cristo y Satanás, lo que yo llamo la historia vertical. La historia horizontal es la que todos pueden ver. La historia vertical está más allá de los ojos humanos, porque es una batalla entre dos poderes invisibles. La historia detrás de la historia se describe detrás del telón, y es una batalla entre Cristo y Satanás por el dominio del mundo. Y cuando vemos la historia vertical, entendemos que hay una batalla y hay una mano invisible que está guiando la historia hacia el fin que Dios ha establecido. El apóstol Pablo describió la historia vertical. A veces nosotros tenemos luchas y batallas en nuestras vidas. Esas luchas y batallas no se realizan solamente a nivel horizontal, no solamente en el mundo que nosotros vemos. Hay un poder siniestro que no podemos ver, que está causando lo que podemos ver. El apóstol Pablo describió esta historia en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 13, Efesios 6, 13, dice el apóstol San Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso, sangre y carne? Nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la historia vertical. Nuestra lucha no es con seres humanos, nuestra lucha es con poderes que están invisibles a nuestros ojos, poderes que están lidiando en el mundo vertical, podríamos decir. Elena White, en la matutina El Cristo Triunfante, página 368, describió cómo la historia se repite. Ella está hablando sobre los días de Esther. Y en los días de Esther ustedes saben que el plan de Amán era eliminar a toda la nación judía, cometer genocidio. Ahora fíjense lo que dice en la página 368 del Cristo Triunfante. Satanás inspiró el plan. Ahora, un historiador sencillamente podía decir: bueno, Amán no quería a Mardoqueo ni a los judíos, y por eso
se hizo el decreto para eliminar a todos los judíos. Un historiador podía escribir eso, es lo que se ve. Pero lo que dice esta escritora es: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Y luego dice lo siguiente: la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra. ¿Están captando el cuadro? La misma mente que quería acabar con los fieles de Dios en el pasado, porque eran fieles a Dios y exaltaban la verdad, Satanás al final de la historia va a hacer lo mismo con los fieles de Dios. Y luego termina la cita: pero aunque así parezca, no libramos una lucha contra seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestiales. Así que hay una guerra detrás del telón que no podemos discernir con nuestros ojos físicos. Es decir, hay una conspiración detrás de la historia. La palabra conspiración nos hace pensar de Judas Iscariote, quien profesaba ser fiel a Jesús, profesaba apoyar a Jesús, pero en las sombras, detrás del telón, estaba conspirando con los líderes religiosos para eliminar a Jesús. Y por esa razón, la Biblia nos dice en Juan 13, 27 al 29, que los propios discípulos de Jesús estaban engañados por Judas. Cuando Jesús le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo presto, los colegas que estaban sentados con él pensaban que Jesús lo había mandado a hacer un mandado. Los tenía engañados. Y por esa razón Jesús se refirió a Judas en Juan 6:70 como un diablo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 13 y el versículo 2 nos dice que Satanás puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. Si vemos solo la historia horizontal, diríamos: bueno, los judíos no querían al Señor Jesucristo y se reunieron y mataron a Jesús, crucificaron a Jesús, porque eso es lo que se veía. Pero detrás del telón, Satanás puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. Había un poder detrás de Judas que estaba haciendo esto. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podemos luchar contra un enemigo que no podemos ver? ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no podemos ver? Algunos dicen: pastor, es imposible luchar contra un enemigo que no podemos ver. Pues le tengo buenas noticias, y es que Dios ha corrido el velo que oculta el mundo invisible del mundo visible. Y el lugar donde nosotros encontramos la verdadera explicación de la historia es el santo libro de Dios, la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos cuál es la verdadera lucha. No sabríamos en cuanto a la lucha en el mundo invisible que nosotros no podemos ver. Solo la Biblia corre el telón para que podamos discernir la historia detrás de la historia. Dicho sea de paso,
hay una mujer a quien Dios le dio el don profético. Escribió un libro que todo personaje debería leer. Se llama El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Algunos piensan que es un libro de historia, pero el conflicto de los siglos no es un libro de mera historia. El libro, de comienzo a fin, corre el telón y demuestra que a través de toda la historia, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta el final de la historia, todo ha sido una lucha en el mundo que no se ve, donde se describe con lujo de detalles cómo Satanás va a obrar al final de la historia usando seres humanos para cumplir sus propósitos. En el libro La Educación, página 173, la misma escritora escribió las siguientes palabras: en los anales de la historia humana, anales significa los registros de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen, ¿qué significa parecen? A simple vista, ¿verdad? Dice ella, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. ¿Están entendiendo eso? Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder, la ambición y el capricho del hombre. Esa es la historia visible. Pero ahora noten lo que dice. Pero en la palabra de Dios, ¿dónde? En la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, por encima y a través del juego y contrajuego de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Si ustedes miran la historia, dicen, bueno, la razón por la cual se levantó los Estados Unidos es sencillamente porque tenían líderes muy capaces. Pero la Biblia descorre el telón y la Biblia dice, hubo una fuerza que no se veía, que está obrando para causar este evento. Podemos comparar el desarrollo de la historia con un juego de ajedrez. ¿Cuántos aquí juegan ajedrez? Son muy inteligentes ustedes. Yo solamente puedo jugar un juego donde la ficha se mueve hacia adelante. Eso de mover las fichas para el lado, demasiado complicado para mí. Pero podemos comparar la historia con un juego de ajedrez. Hay tres cosas claves en un juego de ajedrez. En primer lugar, hay dos jugadores. En tercer lugar, hay una tabla. Y en tercer lugar, hay las fichas que se encuentran sobre la tabla. Una tabla, las fichas y dos jugadores. Ahora, cada jugador en el juego de ajedrez tiene la intención de frustrar las jugadas del otro, con la intención final de poner al otro en jaque mate. Pero ¿qué sucedería si uno de los jugadores ya sabe todas las jugadas que va a hacer el otro jugador antes que comience el juego? ¿Habría alguna posibilidad de que perdiera? No, sería imposible que perdiera. Si antes de comenzar el juego un jugador sabe todas las jugadas que va a hacer el otro, no hay posibilidad de que pueda perder, porque podría contrariar las movidas del otro. Pues la tabla representa la historia. El movimiento de las fichas son los movimientos de la historia.
Y los dos jugadores son Cristo y Satanás. Ahora, lo interesante es que Satanás en la historia comete errores. Porque Satanás, cuando juega en la historia, cuando mueve en la historia, él tiene que adivinar cómo va a jugar Jesús. Pero Jesús ya sabe, como es omnisciente, sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás en la historia antes que comience el juego. Así que no hay posibilidad de que el Señor Jesucristo pierda este juego simbólico de ajedrez. Va a ganar porque conoce el fin desde el principio. Nota lo que dice Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. ¿Qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses? Fíjense lo que dice la Biblia. Aquí habla Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjense lo que dice Dios. Dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, y no hay ninguno semejante a mí. ¿Por qué razón? Sigue diciendo, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Dios puede anunciar lo que todavía no ha pasado? Sí, Señor, eso es lo que lo hace Dios. Sigue diciendo que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Como Dios conoce de antemano todo lo que va a pasar en la historia va a concluir de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios no puede fracasar, porque Él de antemano sabe todos los desvíos en la historia que va a causar Satanás. Y Jesús va a poder negociar eso para contrariar las jugadas que hace Satanás, para dramatizar. El Señor Jesucristo le dice a Satanás, juega. Y Satanás entonces juega en la historia. Y Satanás juega en la historia. Jesús dice, no hay ningún problema, me toca a mí. Y entonces Dios juega, el Señor Jesucristo juega. Satanás dice, ay, ojalá yo hubiera sabido que Él iba a hacer eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Satanás se la rebusca para tratar de contrariar lo que hizo Jesús. Y entonces Jesús le dice, ya jugaste, ¿verdad? Ahora me toca a mí. Por eso la historia es un juego y contrajuego entre Cristo y Satanás, entre el mundo que se ve y el mundo que no se ve. Ahora vamos a notar varios ejemplos bíblicos a continuación de este fenómeno. En cierta ocasión, el rey Acab, que era el rey de las 10 tribus que se conocían como Israel, se reunió con Josafat, quien era el rey de las 2 tribus del sur que se conocían como Judá. Se reunieron allá en Samaria. Y cuando Acab y Josafat se reunieron, Acab le hizo una propuesta a Josafat. Josafat era un rey bueno, Acab era un rey malo, impío. Y le dijo Acab a Josafat, oye, qué bueno sería si uniéramos nuestros ejércitos y fuéramos a pelear contra nuestro enemigo común, los sirios. ¿Qué te parece? Y entonces Josafat le dice a Acab, bueno, ¿no sería bueno consultar a Jehová primero? ¿Tienes por ahí un profeta que nos puede decir si es la voluntad de Dios que vayamos o no? Dijo Acab, tengo 400 profetas. Imagínense ustedes. Pero Josafat no estaba convencido. Él dice, hay algo raro aquí. Porque los 400 profetas le decían a Acab lo que quería oír. Eran falsos profetas. Y por lo tanto, ahora le dice Josafat a Acab, ¿no tienes por casualidad un profeta de Jehová por ahí?
Con eso le dijo todo. Y Acab le dijo: sí tengo uno, pero lo tengo en el calabozo. Porque siempre que le pido que me profetiza para mal. Me dice lo que yo no quiero oír. Y Josafat piensa y dice: ese es el profeta de Dios, porque los profetas de Dios viven en el calabozo. Ahora, antes de terminar la historia, a donde Acab trae de la prisión a Micaías, voy a ir al final de la historia y luego vamos a regresar a donde dejamos. Vamos al final. Acab fue a la batalla y fíjense lo que le sucedió. Nota lo que dice 2 de Crónicas 18, 33 y 34. 2 de Crónicas 18, 33 y 34. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Es lo que está diciendo Acab. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. ¿El consejo de quién siguió Acab? El consejo de los falsos profetas. ¿Y qué de Micaías? Aquí es que la historia se torna bien interesante y vamos a ver que algo estaba pasando detrás del telón. En la historia que no se veía. Ya lo que iba a pasar con Acab se había determinado en un concilio celestial. Vamos a leer en 2 de Crónicas 18, empezando en el versículo 18. Estamos regresando ahora al momento cuando viene Micaías, el profeta que estaba en el calabozo, ante Acab y Josafat. Dice lo siguiente Micaías: entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Ahora fíjense qué interesante esto. Micaías, el verdadero profeta, que ahora está ante Acab y Josafat, dice: yo he visto a Jehová sentado en su trono. Yo pregunto, ¿lo vio con su vista normal? ¿Sí? No. ¿Cómo lo vio? En visión. Y dice: y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Es decir, ¿quién de ustedes aquí en esta reunión celestial ante el trono de Dios, quién va a convencer a Acab que vaya a la guerra para que lo maten? Sigue diciendo. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Es decir, nadie quería. Pero ahora pasa algo muy interesante. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Dice: yo lo convenzo de que vaya. ¿Cómo lo iba a convencer? Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo lo vas a inducir para que vaya a la batalla y pierda su vida? Y él dijo, ahora escuchen, y él dijo: saldré y seré espíritu de qué. Yo pregunto, ¿quién era este personaje? ¿Un ángel fiel? ¿Un ángel santo? No, porque los ángeles santos no mienten, no convencen a la gente para que mienta. Jehová le dijo: ¿de qué modo? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yo pregunto, cuando los profetas le dijeron a Acab que fuera a la guerra, ¿eran portavoces de quién? De Satanás. El fin de Acab se determinó en una esfera fuera de la historia. El evento histórico
vino como resultado de algo que estaba sucediendo detrás del telón en el cielo. Así que dice, Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así, te doy permiso, dice Dios. ¿Y qué sucede? Acab va a la batalla y lo matan. Pero ya la decisión se había tomado en la historia celestial que no se podía ver a simple vista. Así que vemos que la Biblia quita el velo y nos ayuda a entender lo que está ocurriendo detrás, por encima y más allá de la historia que contemplamos a simple vista. Los eventos visibles de la historia son tan solo una pequeña fracción de la batalla que se libra detrás del telón. Técnicamente, por eso yo digo, no existe tal cosa como historia secular e historia sagrada, porque toda la historia es un reflejo de esta batalla entre Cristo y Satanás. Todo evento histórico que nosotros podemos ver es el resultado de fuerzas que están lidiando en el mundo invisible. Podemos comparar este juego y contrajuego de la historia, con un témpano de hielo que flota pacíficamente sobre el Atlántico Norte. Ahora, ustedes recuerdan la historia del Titanic, ¿verdad? El Titanic estaba navegando en el Atlántico Norte y se vio un témpano de hielo y trataron de desviar el Titanic, pero se rasgó su lado y se hundió. Ahora, ese témpano se veía pequeño encima del agua, pero la parte peligrosa del témpano de hielo estaba debajo del agua y no se podía ver. Así es la historia. La parte que vemos es solo una pequeña fracción de la historia, pero debajo de la historia están los verdaderos peligros de la historia. Otra historia muy interesante del Antiguo Testamento que ilustra la historia que ocurre detrás de la historia es el libro que mencioné anteriormente, el libro de Esther. Saben que el libro de Esther fue uno de los últimos 3 libros que fue incluido como parte de la Biblia, porque el libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Ni una vez el libro de Esther menciona el nombre de Dios. Pero yo pregunto, cuando ustedes leen la historia del libro de Esther, ¿se ve claramente que hay una historia que se está escribiendo detrás de la historia? ¿Que hay una mano que está guiando todos los eventos que están ocurriendo? Que Dios puso a Esther en el palacio para ese momento. Y Dios, paso por paso en el libro, está obrando detrás del telón para librar al pueblo judío. Pero el libro de Esther no menciona ni a Dios ni menciona a Satanás. Pero sabemos, a la luz de lo que estamos estudiando, que había 2 poderes: Dios procurando librar al pueblo y Satanás procurando destruirlo. Otra historia de la Biblia que tenemos que es semejante a esta es el libro de Job. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a Job? Perdió todo lo que tenía. Perdió todas sus posesiones, todos sus siervos, perdió el apoyo de su esposa, sus amigos lo acusaron, perdió la salud y parecía inclusive que Dios lo había abandonado. Job no sabía lo que estaba pasando. ¿Sabía Job que había una lucha entre Cristo y Satanás en el cielo, que él era el tópico de conversación? ¿Job sabía eso? No. ¿Los seres celestiales sabían exactamente qué estaba ocurriendo? Los seres celestiales conocían muy bien la historia vertical. Pero Job no fue sino hasta el final de la historia que entendió que había una lucha en el mundo invisible entre Cristo y Satanás, y que Job era el tópico de conversación en la historia que está detrás
de la historia. En cuanto a los días de Esther, Elena White escribió en el libro Maranatha, página 204, Satanás instigó el plan para acabar con la nación judía, a fin de eliminar de la tierra a aquellos que preservaban el conocimiento del Dios verdadero. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Ahora notemos algunos otros ejemplos bíblicos. Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, nosotros tenemos que entender que lo que está pasando en este mundo no es la historia real. Son las repercusiones de lo que está pasando en el mundo invisible. La historia horizontal es en realidad un reflejo de la historia vertical, del gran conflicto entre el bien y el mal. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuando nació Jesús? ¿Quién procuró matarlo? ¿Quién procuró matar a Jesús? Escuché Herodes. Tienen razón. Note lo que dice Mateo 2 y el versículo 16. Mateo 2 y el versículo 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora yo pregunto, ¿cualquier historiador podría haber escrito esto? Sí. ¿Qué nos dice este versículo? Yo pregunto, ¿nos dice qué fue lo que ocurrió? Sí. ¿Nos dice cuándo ocurrió? Sí, durante el reinado de Herodes. ¿Nos dice dónde ocurrió? En los alrededores de Belén. ¿Y nos dice por qué ocurrió? Sí, porque Herodes temía perder su trono. Cualquier historiador podría haber escrito Mateo 2:16. Pero el libro de Apocalipsis descorre el telón. Nota en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 4. ¿Quién quería la muerte de Jesús? Satanás estaba obrando sobre Herodes, porque Satanás temía perder su trono. Dice en Apocalipsis 12:4. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Pero vamos a ver que hay algo más aquí. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién se paró al lado de la mujer para matar al niño? El dragón. Pero Mateo dice que fue ¿quién? Herodes. Satanás estaba obrando sobre Herodes como instrumento para matar a Jesús. ¿Están entendiendo el principio? Vamos a anotar otro ejemplo. Apocalipsis 2 y el versículo 10. Los historiadores nos dicen que los emperadores romanos perseguían y encarcelaban a los cristianos en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Pero la Biblia descorre el velo y nos dice en realidad quién encarcelaba a los cristianos. Hablando de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia durante este periodo, una de las 7 iglesias, está hablando de las persecuciones imperiales. Dice allí el Señor Jesucristo a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, escuchen esto, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cómo? Entonces el diablo fue y agarró a este cristiano y el diablo fue y lo puso en la cárcel. No. ¿Cómo echó Satanás a los cristianos a la cárcel? Usando a los emperadores romanos para hacerlo. Pero la razón por la cual ocurrió es porque había uno que no se podía ver, que estaba dirigiendo el evento. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo?
Tenemos que leer la historia con ojos iluminados. Tenemos que leer la historia con ojos santificados a la luz de lo que dice la Biblia. Solo la Biblia explica lo que está pasando en la historia. La verdadera historia detrás del telón. Ahora aquí viene un punto muy importante. Y no pierdan de vista este principio que voy a tratar ahora. Aunque en la Biblia el dragón representa a Satanás, en un sentido secundario representa a los gobernantes que Satanás usa para cumplir sus propósitos. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir de nuevo. Aunque en términos primarios el dragón es Satanás, en un sentido secundario el dragón son los reyes o los gobernantes que Satanás usa para cumplir sus fines. Quiero leer una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 434, Conflicto de los Siglos 434. El capítulo nos dice, capítulo 12, nos dice que el dragón es Satanás. Y luego pone en paréntesis Apocalipsis 12:9, donde dice que el dragón es Satanás. Fue él, Satanás, quien impulsó a Herodes a procurar la muerte del Salvador. ¿Quién impulsó? Satanás. ¿A quién? A Herodes. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Ahora escuchen. Pero el agente principal de Satanás, ¿entienden lo que es el agente principal? El que usó, el gobernante que usó. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón en su primera instancia representa a Satanás, en un sentido secundario es un símbolo de Roma pagana, de los gobernantes de Roma pagana. Ahora, si ustedes ven las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos, dice, ve qué malos eran esos emperadores. Pero el malo era el que estaba obrando sobre ellos para que hicieran lo que ellos hicieron. Ahora vamos a proseguir esta línea de argumentación. Daniel 7:25 dice que Satanás usó un poder que se conoce como el cuerno pequeño para perseguir a los fieles de Dios. Vamos a leer ese versículo, Daniel 7 y el versículo 25. Hablando del cuerno pequeño que representa al poder papal, al papado, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quién quebrantó a los santos del Altísimo? El cuerno pequeño, ¿sí o no? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo, que es lenguaje simbólico, son 1260 años. ¿Quién iba a quebrantar a los santos? ¿Quién iba a perseguir a los santos durante 1260 años? El cuerno pequeño, representando el poder papal. Ahora en Apocalipsis 13 se repite lo mismo que en Daniel 7:25, pero en vez de hablar del cuerno pequeño, habla de la bestia. El mismo poder, con diferente nombre. En Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer a la bestia guerra contra los santos, lo mismo que dice Daniel 7:25, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el versículo 5 dice que lo pudo hacer por 42 meses, perseguir a los fieles de Dios. Y usted dice, bueno, 42 meses, ¿cuánto tiempo es eso? Bueno, 42 meses por 30 días cada mes, que es el mes bíblico, da 1260 días. Es el mismo periodo que se relata en Daniel 7:25.
Así que ¿quién persiguió a los santos del Altísimo? El cuerno pequeño y la bestia, que representan el mismo poder. Pero yo pregunto, ¿quién era el que en verdad estaba persiguiendo a la iglesia? Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Lo que Daniel 7 y Apocalipsis 13 le atribuye al cuerno pequeño y a la bestia, Apocalipsis 12 se lo atribuye al dragón. Dice: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién persiguió a la mujer? Bueno, ¿y no era el cuerno pequeño, no era la bestia? Sí, pero Apocalipsis 12 está corriendo el telón para mostrar quién está detrás de esto. Vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase desde delante de la serpiente, que es lo mismo que el dragón, porque el Satanás es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Dice: al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Por qué? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que dijo Daniel 7:25, ¿sí o no? Entonces, ¿quién persiguió a los santos del Altísimo o a la mujer, la iglesia verdadera, durante 1260 años? Pregunta: ¿fue el cuerno pequeño? ¿Fue la bestia? ¿O fue el dragón? El dragón usando al cuerno pequeño y a la bestia. Esas persecuciones no eran obra del cuerno pequeño, no eran obra de la bestia, era la obra de Satanás empleando estos poderes para perseguir y matar a los fieles de Dios. La Biblia descorre el velón. Los historiadores hablan de lo que hizo el papado con la Inquisición y todas las persecuciones en el pasado. Dicen: ve cómo persiguieron a los fieles de Dios y los mataron, los quemaron en la hoguera. Pero la Biblia descorre el velón, dice: el que verdaderamente quería la muerte de esta gente era Satanás, el dragón. La Biblia quita el velo para que podamos leer la historia detrás de la historia. Ahora hablemos un poquito de el fin del tiempo. El principio también se aplica. Vayan conmigo Apocalipsis 12:17, que vamos a leer en unos momentos. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Al terminar los 1260 años de persecución contra la iglesia, la Biblia nos dice que la bestia o el cuerno pequeño recibió una herida mortal. Se cortó la persecución. Ya el papado no podía perseguir a los fieles de Dios. Ya no podía perseguir a la mujer que representa a la iglesia, porque recibió una herida mortal. Pero la Biblia dice que la herida mortal, ¿qué va a pasar con la herida mortal? La herida mortal se va a sanar. Es decir, el sistema representado por el cuerno pequeño y la bestia va a resucitar para hacer de nuevo lo que hizo en el pasado. Nuevamente va a perseguir cuando se le sane la herida. Y por eso Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Esos son los fieles, sí o no? ¿Los que son perseguidos son los santos del Altísimo? ¿Es el remanente final? Sí. ¿Y quién está enojado con ellos? El dragón, que representa ¿a quién? A Satanás. Pero ahora escuchen algo muy importante. Satanás no va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo personalmente. ¿Me están entendiendo?
Satanás no se va a presentar en persona para perseguir a los fieles de Dios al final de la historia. Lo va a hacer levantando dos bestias que van a hacer lo que él quiere. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis 13, 3 y 4. Habla de la herida mortal y la curación de la herida. Y dice lo siguiente: vi una de sus cabezas, de la bestia, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? De la bestia. Pero ¿saben lo que están haciendo al ir en pos de la bestia? Están yendo en pos del dragón. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vamos al versículo 4. ¿Y adoraron a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? El dragón. Diciendo, ¿y adoraron a quién? A la bestia. Es decir, al adorar a la bestia, están adorando a quién? Al dragón. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Al final de la historia hay un poder detrás de la historia que está obrando. No son solamente eventos humanos. No hay tal cosa como mera historia secular. Toda historia tiene dimensiones proféticas, dimensiones sagradas. Y por eso dice, el que adora a la bestia está adorando al dragón. Y la segunda bestia que se levanta, en Apocalipsis 13, 11 al 18, es una bestia que hace todo para complacer a la primera bestia. Y fíjense cómo habla la bestia de la tierra, que dicho sea de paso representa a los Estados Unidos, el poder civil de los Estados Unidos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13, 11. De la bestia que se levanta de la tierra. Ya hablamos de la que se levanta del mar, recibe una herida mortal, se le sana la herida, persigue al pueblo de Dios, la gente lo adora, y al adorar a la bestia están adorando al dragón. Pero la segunda bestia, fíjense cómo habla. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, representando a los Estados Unidos, pero es portavoz ¿de quién? Más hablaba como dragón. Qué interesante. Una bestia es una nación. Tiene características de cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Pero es un falso seguidor de Jesús, porque dice que habla como el dragón. Así que la primera bestia recibe su autoridad del dragón, y la gente al adorar a la bestia está adorando al dragón. Aquí dice que la segunda bestia habla como dragón, es decir, obra por la autoridad de Satanás detrás del telón. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Aquí se mencionan tres poderes enemigos del pueblo de Dios al final de la historia. Apocalipsis 16, 13 y 14. Fíjense, hay tres poderes que se mencionan aquí, que ya vimos, se mencionan en Apocalipsis el capítulo 13. Dice, y vi salir de la boca de ¿quién? Del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son los tres poderes? El dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora vamos a Apocalipsis 19 y hagamos una comparación.
Apocalipsis 19, 19 y 20. Aquí se expresan los mismos poderes, pero hay una diferencia muy importante. Los tres poderes se mencionan, pero hay una diferencia. Dice en Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia. Ya vimos eso en Apocalipsis capítulo 16, ¿verdad? Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella, ¿qué cosa? El falso profeta. ¿Están los mismos tres poderes, sí o no? Sí. ¿Está la bestia? Sí. ¿Está el falso profeta que vimos en el capítulo 16? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras que en Apocalipsis el capítulo 16 habla del dragón, aquí se reemplaza ¿con qué? Con los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 16 está hablando de Satanás, y el capítulo 19 está diciendo que Satanás obra a través de ¿qué? A través de los gobernantes de la tierra. Por eso es muy interesante lo que escribió Elena White, porque nosotros a veces pensamos que el dragón siempre es Satanás, pero muchas veces el dragón es Satanás obrando a través de gobernantes que no saben que hay un poder que los está influyendo sobre ellos. Fíjense lo que escribió Elena White en Testimonios para los Ministros, página 39. Reyes, príncipes y gobernantes ¿son poderes civiles, sí o no? Sí. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién es el dragón? Satanás, que obra a través de ¿quiénes? Reyes, príncipes y gobernantes. Satanás usando a los poderes civiles para cumplir sus propósitos. No podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo político sencillamente como política. No. Tenemos que discernir por qué están tomando estas decisiones. ¿Qué es esto a la luz de lo que dice la Sagrada Escritura? Ahora fíjense, aquí viene algo muy interesante. Antes del milenio, antes que comiencen los 1000 años, todos los gobernantes de la tierra van a morir. Eso lo dice Apocalipsis 20 y el versículo 5. Los impíos no resucitan sino hasta después del milenio. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos aquellos que se dejaron usar por Satanás van a perecer. Yo pregunto, cuando perecen, ¿están conscientes de que Satanás los usó para cumplir sus propósitos? ¿Están conscientes de que Satanás los usó? No, no están conscientes. ¿Por qué razón? Porque ellos solamente han visto la historia horizontal. Para ellos la política era sencillamente lo que está pasando en el mundo visible. Cuando mueren los gobernantes, cuando Cristo viene al caballo blanco y destruye a los que todavía están vivos, están completamente inconscientes de que cuando estaban vivos, lo que hicieron, lo hicieron por instigación de Satanás. Y durante los 1000 años van a quedar ¿qué? Muertos. Y la muerte es inconsciencia. Cuando una persona está muerta, está muerta. La Biblia dice que los muertos nada saben. Así que los gobernantes nada van a saber durante los 1000 años, porque van a estar muertos. Pero algo interesante va a suceder después del milenio. Después del milenio, todos los impíos van a resucitar. Lo dice Apocalipsis 20 y el versículo 5. Y por primera vez en la historia, Satanás estará visible a los ojos
de los gobernantes del mundo. Antes de esto, Satanás obraba por subterfugio. Tiraba la piedra y escondía la mano. Obraba detrás del telón. Y los gobernantes, inconscientes de que ellos estaban siguiendo lo que Satanás quería. Pero después del milenio, Satanás se presentará en persona. Y el que obraba desde atrás del telón ahora va a estar visible a los ojos de todos los impíos. Y la Biblia nos dice que Satanás va a reunir, según Apocalipsis 27 al 9, va a reunir a las muchedumbres del mundo, dirigidos por los gobernantes que se dejaron influir por Satanás. Va a organizarlos para una batalla contra la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que ha descendido del cielo. Y se van a comer el cuento. Porque Satanás no se va a parecer como Satanás. Ellos no lo han visto antes de esto. Ellos no saben que él ha estado influyendo sobre ellos. Y ahora Satanás, si se presentara como Satanás, enseguida se lanzarían contra él. Pero Satanás no se va a presentar ante ellos visiblemente por primera vez como Satanás, como hizo en el Edén. Se va a presentar como alguien que no era. Quiero leer de ese majestuoso libro. Si hay visitas aquí esta noche, ustedes tienen que, con esta tarjeta, yo creo que todos recibieron esta tarjeta, tiene un código QR, donde ustedes pueden, con su celular, bajar todo el libro Conflicto de los Siglos. Léanlo, porque les digo que lo que ese libro dice está pasando y va a pasar. Es el mejor libro que presenta la verdadera filosofía de la historia. No historia, sino una filosofía de la historia. Lo que está ocurriendo detrás del telón. Quiero leerles en la página 644 del Conflicto de los Siglos. Todos los impíos han resucitado. Dice la Biblia que son como la arena del mar. Los impíos son cautivos de Satanás. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Estarán listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. ¿Qué es lo que van a hacer los reyes cuando resucitan? Dice, van a aceptar las sugestiones de Satanás y ejecutar sus órdenes. ¿Ustedes creen que ellos harían eso si supieran que es el diablo? Sigue diciendo, no obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Pregunto, ¿los gobernantes se van a comer el cuento? Por un tiempo sí. Sigue diciendo, habiendo sido retirada la presencia de Cristo, es decir, en este momento Cristo no se ve sobre la ciudad como más adelante, habiendo sido retirada la presencia de Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus reclamos. Propone dirigirlos contra el campamento de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su reino. En este momento, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Dragón con mayúscula. ¿Quién es el dragón con mayúscula? Satanás. ¿Quiénes son el dragón con minúscula? Los gobernantes del mundo. ¿Y están engañados los gobernantes del mundo en este momento que han seguido las insinuaciones de Satanás? Sí. Pero luego algo sucede.
Y es que por encima de la santa ciudad se presenta una visión panorámica ante todos los que están reunidos para atacar la ciudad. En el Conflicto de los Siglos, página 651, dice que en ese panorama que se presenta sobre la ciudad, en una tecnología que nosotros no podemos entender, porque ahí se va a mostrar toda la historia del planeta Tierra y el papel que jugó cada persona en el curso de la historia, sin faltar detalle. Una visión de toda la historia de la raza humana sin faltar un solo detalle. Y ahí los impíos van a ver la verdadera historia. Cómo ellos, por las decisiones que tomaron, estaban implementando las insinuaciones de aquel que estaba detrás del telón. Por primera vez entienden quién es Satanás. Y ahora le retiran su apoyo. Pueden leerlo en Ezequiel 28, versículo 1 al 10. Se van a levantar contra él. Pueden decir, tú nos has engañado, pero ya es demasiado tarde. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 651, se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová, se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. ¿Cómo les parece? Ahora, para terminar, temprano todavía, quiero aplicar esto a algo muy contemporáneo: el cambio climático y el conspirador. Hoy en día, los políticos, los científicos, los filósofos, los historiadores y aún muchos líderes de las iglesias protestantes y católicas toman tan solo en cuenta la historia horizontal cuando se trata del cambio climático. Desechan la Biblia, que contiene la llave que abre la puerta para entender lo que está pasando detrás del telón. La gente lamentablemente hoy en día adquiere su información de los periódicos, del internet, de la televisión y de las redes sociales. Los políticos de izquierda dicen que el cambio climático es una amenaza existencial y lo atribuyen a factores meramente humanos, tales como estamos usando demasiados combustibles, tenemos demasiados aire acondicionado, tenemos los animales y el estiércol que produce toda clase de contaminación del aire. Dicen, si pudiéramos resolver esto, se resuelve el problema del cambio climático. Y los de la derecha dicen, no existe tal cosa como cambio climático. Ambos se equivocan, porque ambos están sencillamente viendo la historia horizontal. Aquellos que niegan que hay un cambio climático son ignorantes. Y aquellos que niegan que hay cambio climático también lo son. ¿Qué sucedería si los gobernantes de hoy en día reconocieran que el cambio climático no se debe primordialmente a factores humanos, sino a la pecaminosidad de la sociedad? ¿Cuál fue el más grande cambio climático de la historia?
el diluvio. Y la razón del diluvio fue que la gente estaba usando demasiado petróleo, que la gente estaba usando demasiados aires acondicionados. ¿Cuál fue la razón? Génesis 6:5 dice: la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Saben cuál fue el segundo peor cambio climático de la Biblia? Cuando no llovió por 3 años y medio en los días de Elías. ¿Y por qué fue? Por la maldad de Israel. Es la maldad del mundo últimamente que está causando esto, porque Dios está retirando su espíritu del mundo, porque los seres humanos están diciendo: yo no quiero nada que ver con Dios. Todo lo que Dios estableció, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, todo lo que Dios estableció en el Edén, el hombre lo ha echado por tierra. Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, no en una ciudad. Dios le dio una dieta vegana. Dios estableció 2 géneros, varón y hembra. Dios casó a un hombre con una mujer. Dios dio la vida y nadie puede quitar la vida. ¿Me están entendiendo? Dios estableció el sábado como día de reposo. El hombre ha echado eso por tierra también. Todo lo que Dios hizo originalmente para la felicidad del ser humano ha sido echado por tierra por los seres humanos, porque rechazan la Biblia como la norma y como la cosmovisión que debemos tener. Si queremos entender, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que obedecer la Biblia. ¿De acuerdo? Elena White, esa visionaria, escribió en el tomo 6 de los Testimonios, página 625: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. ¿Qué está pasando? El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Y ahora explica: los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Ahora que escuchen la parte clave. La ciencia procura explicar todo esto. ¿Qué procura explicar la ciencia? Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar. Dice, la ciencia procura explicar todo esto. Ahora escuchen. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas, es decir, estas cosas son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. ¿Están captando? Y luego ella escribe: los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Ustedes creen que las cosas están malas ahora? Esto, según Mateo, es principio de dolores. ¿Ustedes creen que el COVID fue terrible? Sí, fue terrible. Pero la Biblia dice que habrá más pandemias, cada vez más frecuentes y más terribles. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, pestilencias. Lo dice en Mateo el capítulo 24. Y es por la maldad de la raza humana. Y el Señor Jesucristo extiende sus manos y dice:
recíbeme como tu Salvador. Yo puedo traer paz. Sigue mi plan. Porque si tú sigues mi plan, tu vida va a ser feliz, tu vida va a ser próspera, vas a tener paz en tu vida si sigues el plan que está en mi santo libro. ¿Saben lo que ha hecho Satanás? Y termino con esto. Lo que ha hecho Satanás es algo absolutamente terrible. Y es que él últimamente quiere echarle la culpa de todo lo que está pasando en el mundo a los que son fieles. Siempre Satanás ha hecho eso. Ustedes pueden leer Mateo 24. Después que dice guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos. Marcos, el pasaje paralelo, dice alborotos, que es intranquilidad social. Y en el siguiente versículo dice, Jesús a sus seguidores, dice, entonces todas las naciones os aborrecerán, los buscarán ustedes para matarlos. ¿A quién le echaron la culpa en los días de Elías por todas las calamidades? Porque había hambre y pestilencia y mortandad, porque no había llovido. ¿A quién le echaron la culpa? ¿A Elías? ¿A quién le echó culpa Nerón de haber quemado a Roma? A los cristianos. La intención de Satanás en todo esto es que las cosas se pongan tan malas que la gente diga, ¿por qué está pasando esto? Es porque hay un grupito que escoge seguir lo que dice la palabra de Dios. Así que ojalá que al haber estudiado este tema esta noche, la historia, ¿entienden lo que es la historia horizontal? ¿Sí? ¿Entienden lo que es la historia vertical? Si nosotros entendemos eso y estudiamos a conciencia la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, no tenemos que temer del futuro, porque sabemos lo que Satanás va a hacer. Pero la única forma de saberlo es leyendo la palabra de Dios, a donde Dios descorre el velo y dice, mira, te voy a mostrar en realidad lo que está pasando y lo que va a pasar, las profecías. Y entonces podemos dormir tranquilos, porque nosotros sabíamos que iba a pasar esto. Y si estamos de parte de Jesús, no tenemos nada que temer. Inclusive si llegamos a morir como mártires, ¿qué importa? Porque Jesús es el Jesús de la resurrección. Los mártires murieron en paz, murieron cantando, porque conocían a Jesús. Así que, hermanos y hermanas, continuemos estudiando esta semana. Veo algunos poquitos puestos, tal vez hay mucha gente sentada afuera. Llenemos este lugar completa y totalmente mañana, ¿les parece? Pasado mañana, el sábado, la gran clausura el sábado. El Dios del eterno presente, el Dios que tiene todo bajo su control. Y fíjense que si Dios puede controlar algo tan complejo como la historia, no va a tener ningún problema en controlar tu vida dentro de la historia. Yo oro que esa sea tu experiencia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, una guía segura y certera en un mundo rebelde. Señor, cómo los seres humanos han desfigurado todo lo que tú hiciste al principio. Nos trae lágrimas a los ojos. Ayúdanos, Señor, a regresar a tu plan original, el plan A, no un plan B, sino el plan original que tú estableciste en el Edén. Gracias te damos por habernos instruido esta noche. Graba lo que hemos estudiado en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos no solamente entender, sino vivir en armonía con tus principios en estos tiempos difíciles. Te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.